Yo no solo sé que ahora, por ejemplo, os estoy viendo a vosotros, sino encima sé que sé. Y esa capacidad que tenemos de dar siempre un paso atrás y contemplar nuestros propios procesos, esa capacidad que tenemos de ser conscientes, es realmente algo distinto de la mente. Y es por eso que podemos meditar y podemos observar los procesos de nuestra mente. Sé que es complicado, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero simplemente es una idea muy importante, porque en la tradición occidental hemos tenido esta tendencia a confundir mente y conciencia. Más aún, para nosotros, los occidentales, la conciencia es una propiedad de la mente. Es decir, nuestra mente puede estar consciente, como ahora, que estamos todos despiertos, estamos conscientes, o puede estar inconsciente como cuando dormimos, ¿no? Y tendemos a ver la conciencia como una simple propiedad de la mente. Para la tradición india y para la tradición de los Yoga Sutras es totalmente distinto. La mente es material, es un instrumento, y la conciencia es nuestra verdadera identidad, aquello que nos define como seres humanos. Ya digo que volveremos a esto, era solo ahora un poco para ir marcando. Entonces, parar la mente para Patanjali no es caer en la oscuridad de la inconsciencia, sino todo lo contrario, es ser más conscientes que nunca y funcionar de la manera más perfecta. Lo digo esto para evitar malentendidos, ¿eh? Pues digo, parar la mente, todo el mundo dirá, ¿pero qué nos está diciendo este señor? Nos quiere volver a todos idiotas, y no, realmente no es lo que Patanjali decía. Por lo tanto, en esta exposición hablaremos pues mucho de la mente. La mente tiene una posición privilegiada dentro de los Yoga Sutras, ¿no? Hablar del concepto de la mente es muy complicado, ¿eh? Y soy muy consciente de las dificultades que vamos a tener. Pues la mente es la que fabrica conceptos. ¿Cómo vamos a pensar el pensamiento? Estamos realmente ante una tarea extraordinariamente difícil, ¿no? Los antiguos escritores en la India decían, es como intentar saltar sobre nuestra sombra, ¿eh? Intentamos saltar sobre nuestra sombra, la sombra salta, y no hay manera de conseguir, ¿no? Un poco cómo pensar la mente. Decir también, y esto me parece muy interesante, que la mente es la gran olvidada en el fondo de la modernidad. Sí, hacemos muchos estudios sobre la mente, tenemos una psicología muy, ¿no? Investigamos sobre la mente, ¿no? Pero cuando digo que la mente es la gran olvidada, porque todos prestamos mucha atención al cuerpo. Hacemos ejercicios de fitness, tenemos nuestros guías para hacer un programa de salud física, pero nunca pensamos en la mente como un instrumento que podemos ejercitar. No digo estudiar, un instrumento que podemos hacer una serie de ejercicios, igual que hacemos footing o hacemos ejercicios gimnásticos, para mejorar el funcionamiento de nuestra mente. No pensamos así. Siempre pensamos en la mente como un instrumento. Y la utilizamos, la utilizamos para estudiar, para trabajar, para enamorar a otro, para seducir, pero nunca pensamos que es posible realizar una serie de ejercicios para que nuestra mente funcione mucho mejor. Incluso pensamos en la mente normalmente como para entretenerla cuando estamos cansados, para relajarla, miramos películas, ¿no? O incluso tomamos alcohol o drogas para que la mente se relaje, ¿eh? después de utilizarla en nuestro trabajo. Pero no somos conscientes de que igual que hay ejercicios físicos, hay ejercicios mentales, que son básicamente ejercicios de concentración, ejercicios de memorización, ejercicios en que nosotros utilizamos el músculo mental y, en cierta manera, esto es prácticamente lo que hace la primera parte del Yoga Sutra de Patanjali. Crear una serie de ejercicios de concentración. Los que habéis hecho meditación sabéis de qué estoy hablando, ¿eh? De ejercicios en los que simplemente uno se sienta, se concentra en el flujo de la respiración y aprende, en cierta manera, a hacer que su mente tenga capacidad de concentración. La capacidad de concentración es la primera manera en que realmente ejercitamos nuestra mente. Por lo tanto, esto es muy importante, ¿eh? Vuelvo y sigo hablando de la mente, ¿eh? Porque usamos estos ejercicios de concentración, son por lo tanto muy importantes y forman parte del programa de los Yoga Sutras. Utilizamos la mente constantemente.
Y desde el punto de vista de la psicología hindú podemos decir que utilizamos la mente como un arco, perdona la metáfora, ¿no? No sé si se entiende en portugués, un arco. A través de los sentidos lanzamos las flechas de la percepción para capturar los objetos externos. Una música, una flor, una buena comida. Y esas piezas que capturamos afuera las llevamos hacia adentro para consumirlas para el consumo interno de la mente. Y hacemos esto constantemente, en todo el día, ¿no? Y al final, la mente nos habla, pues, construimos de un mundo exterior, hecho por objetos físicos, lo que todos lo vemos, y un mundo interior que está formado por nuestras percepciones, nuestros conceptos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros gustos, disgustos, deseos y expectativas, ¿no? Y, una vez más, según Patanjali, acabamos haciendo un error fundamental. Construimos un sujeto interno, que somos nosotros mismos, aquí Óscar Pujol, el que está hablando en estos momentos, que se enfrenta a un mundo exterior. Creamos una gran barrera entre nuestro interior y nuestro exterior a través de esta percepción de la mente. Es decir, nos acabamos identificando con nuestra mente. Nosotros somos nuestra mente. Y perdonad que sea tan reiterativo e insista, pero es que es algo muy importante de intentar entender, ¿no? El mundo es externo, es el otro, y nosotros somos nuestra propia interioridad. Entonces, según Patanjali, según los Yoga Sutras, creamos tres errores fundamentales. Nuestra mente nos engaña, de cierta manera, ¿no? Y hay tres errores fundamentales. Primero, pensar que nosotros somos la mente. El segundo, pensar que hay una frontera brutal entre el mundo interior y el mundo exterior, de que entre nosotros y lo que hay afuera hay una distancia infinita, ¿no? Y por eso tenemos esa actitud de lucha constante entre el adentro y el fuera. Y el tercer error, según los Yoga Sutras, es pensar que la luz viene siempre de fuera. Es decir, que dependemos de la luz del sol, de la luz de la lámpara, para realmente ver. Cuando, según los Yoga Sutras y según una buena parte del misticismo, no solo hindú, sino también cristiano, la luz viene siempre de dentro. Esto es una cosa que muy interesante. En las Upanishads hay una pequeña parábola. Los Upanishads son unos textos del siglo VIII antes de Jesucristo que prefiguran el budismo y luego, como digo, gran parte de la mística hindú, ¿no? Y es muy curioso porque hay un texto que pregunta, ¿no? Es un diálogo tipo socrático que se pregunta, ¿de dónde viene la luz? Y contesta, la luz viene del sol, porque cuando sale el sol nos movemos, actuamos, hacemos las cosas. Entonces sigue el diálogo. Y bien, y cuando el sol se pone, ¿de dónde viene la luz? Dice, la luz viene de la luna, que nos alumbra durante la noche y podemos hacer todas nuestras actividades, etcétera, etcétera. Bien, y cuando la luna no está, ¿de dónde viene la luz? Dice, la luz viene del fuego, que nos alumbra por la noche. Ahora diríamos de las bombillas, ¿no? La luz viene del fuego, que nos alumbra durante la noche cuando no hay luna y la noche es oscura. Bien, y cuando el fuego no está, ¿de dónde viene la luz? La respuesta es muy curiosa. Dice, la luz viene del sonido. Cuando estamos con los ojos cerrados en una habitación y alguien habla, sabemos que esa persona está ahí. Y dice, la luz, entonces viene del sonido. Y sigue el diálogo. Y cuando el sonido se apaga, ¿de dónde viene la luz? Y entonces llega a la conclusión de que la luz realmente viene de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio interior. Cuando estamos completamente a oscuras en nuestra habitación de noche, no hay nada, seguimos viendo esa especie y pensando, ¿no? Y teniendo todo ese mundo de percepciones. La prueba es el mismo sueño, en que creamos un mundo ficticio con esa luz interior que viene dentro. Bueno, no me extenderé más, estamos realmente yendo muy místicos, pero sí que quería indicar esta observación, esta idea de que pensar que la luz viene de fuera para el misticismo es un error, y para los Yoga Sutras es un error, porque la luz es una luz interna, que el misticismo cristiano diría que es el corazón de Jesucristo ardiendo dentro de nosotros. Hay muchas metáforas y cada religión tiene un lenguaje para expresar. Por lo tanto, la observación de la mente nos da idea de estas tres confusiones, ¿no? Pensar que somos la mente,
pensar que la frontera entre el mundo exterior y el mundo interior es ineludible y brutal, ¿no? Y pensar finalmente que la luz viene de fuera. Bien, difuminar la distinción entre el mundo interior y el mundo exterior es una de las grandes tareas del misticismo de todas las tradiciones. Una vez más, solo hay dos tipos de persona que, en cierta manera, han relativizado la frontera entre el interior y el exterior. El loco, ninguno de nosotros quiere caer en la locura, claramente, y el sabio. Siempre me acuerdo, yo recomiendo la lectura de una gran obra de ese escritor Octavio Paz, El monogramático. Es un libro realmente impresionante, es un libro que él escribió a raíz de su experiencia en la India cuando era embajador en Nueva Delhi, y hay un momento que nos habla del santón hindú y dice, y para mí es una frase real, esa persona que ha difuminado, no es una cita literal, ¿no?, la frontera entre el mundo interno y externo, ¿no? Por lo tanto, lo digo eso no para caer en la locura, sino todo lo contrario, ¿eh?, para relativizar esas distinciones. Me gustaría ahora hacer un pequeño paréntesis, pero no estoy muy cansado, ni que tanto misticismo sea. Un pequeño paréntesis porque, como digo, y esto es un homenaje una vez más a nuestros grandes santos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Leer sus textos es complicado, a veces realmente. El misticismo quizás es lo más difícil de entender que hay, porque, como digo, es un lenguaje que va más allá de la lógica y va más allá, en cierta manera, de las palabras, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir en un reino de la cantidad, en donde todo se puede contar, todo tiene una explicación, todo tiene un sentido, y el misticismo es el reino de la cualidad pura. Y por eso San Juan de la Cruz utiliza el símbolo de la noche oscura del alma, la noche oscura de los sentidos, ¿no? Porque para el místico, lo que es día para nuestra vida normal, ¿no?, estamos todos obsesionados con el éxito, con el fracaso, con el bien, con el mal, con si somos guapos, si somos feos, si nos va bien, si nos va mal. Ese es el reino en el que vivimos todos, cada día. Y el reino del místico, para el místico, ese reino de la cantidad, el del éxito y el fracaso, es noche oscura. Él vive en otra dimensión, ¿no? Y al revés, para el ser normal, para todos nosotros, el reino del místico es realmente una noche que no comprendemos. Por lo tanto, os pido un poco de paciencia, porque estoy intentando explicar con palabras y acercaros, lo sé, una dimensión que es muy difícil de explicar. Y voy a intentar hacerlo ahora utilizando un par de conceptos. Hago un pequeño paréntesis, como digo, para hablar de este tema del misticismo, ¿no? Y del tema de lo que es noche para unos es día para otros, lo que es día para otros es noche para la persona normal. Hay un verso de la Bhagavad Gita que lo dice muy claramente. Bien, voy a intentar explicar, de cierta manera, lo que no se puede explicar en palabras, utilizando dos conceptos que están tomados de la metafísica india, son muy antiguos, se remiten también al siglo VIII antes de Jesucristo, y es el concepto de dualidad y el concepto de no dualidad. Voy a ver si a través de eso podemos arrojar un poco más de luz. El concepto de dualidad, voy a empezar por el más fácil de todos, concepto de dualidad, ¿no? Los antiguos filósofos descubrieron que nuestra mente funciona en modo binario, un poco como funcionan los ordenadores hoy en día. Los ordenadores, sabemos, ordenador es la palabra en español peninsular, porque en español latinoamericano se llama computador, que creo que también en portugués, pero en España, por influencia del francés, decimos ordenador. Los computadores, para decirlo en español más americano, funcionan básicamente, solo entienden de ceros y unos, si lo sabéis, ¿no? El lenguaje máquina del ordenador es 0 y 1. Entonces, los antiguos filósofos pensaron que la mente del ser humano era muy similar a la de un ordenador y funcionaba de un modo binario, funcionaba en un sistema dual, funcionaba en un esquema de dualidad. Y el mundo en el que vivimos está determinado por la dualidad. Esto en sánscrito se llama duandva, que quiere decir pareja de opuestos, y nosotros vivimos toda nuestra vida enmarcando las cosas sin saberlo, lo estamos haciendo constantemente, entre dos extremos.
bien, mal. Calor, frío. Placer, dolor. Podemos imaginar que es como un arco. Placer a la n, a la cantidad máxima de placer, cada uno que se lo imagine como quiera, y el máximo dolor, ¿no? O el sumum bono, el máximo bien, el máximo mal, el máximo éxito, el máximo fracaso, y podemos distinguir un montón de parejas de opuestos en toda... Estamos siempre ordenando. Para los estudiantes es el 10 y el 0, ¿no? En un examen, ¿no? Para hablar en un contexto más educativo. Por lo tanto, nuestra mente está programada para ver el mundo en modo dual y moverse entre estos dos extremos, el máximo bien, el máximo mal. Y toda nuestra actividad humana es como un intentar privilegiar un extremo de este arco. El extremo del bien, el extremo del placer, el extremo del éxito, en contra del extremo del fracaso, el extremo del amor, en contra del odio, a menos que alguien esté muy mal de la cabeza y prefiera el otro extremo. Entonces, estamos constantemente, imaginemos que es como un arco, nos esforzamos por el bien y la realidad es de tal manera que estamos constantemente yendo de un lado a otro, constantemente. Parece que nunca somos capaces realmente de estabilizarnos en un punto, nos esforzamos, ¿no? Los antiguos filósofos llegaron a la conclusión que este continuo trasiego, yendo de un lado para otro, al final solo implicaba el dolor. El resultado neto de esto era el dolor, lo dijo el Buda, esa especie de incapacidad realmente de conseguir el bien absoluto, por lo menos en esta tierra, tal como es nuestra realidad, ¿no? Y entonces, en cierta manera, idearon o pensaron una manera de trascender esta dualidad. Esta dualidad es como sería como las dos manos que nos mantienen prisioneros, ¿no? Bien, yo creo que el concepto de dualidad es muy fácil de entender. Vivimos en él y no hace falta que me extienda mucho más, ¿eh? Porque todos estamos atrapados en él. Para los antiguos sabios, el hombre que vive en su modo dual, que es como vivimos todos cada día, no es muy distinto de un animal. Sin darnos cuenta somos como una especie de máquina calculadora, ¿no? Esto va bien para mi éxito, esto va mal para... ¿no? Y estamos todo el día calculando muy rápido y no nos damos ni cuenta. Me veo con esa persona porque me interesa, no me veo con la otra. Somos como una especie de máquina calculadora ambulante, siempre intentando, como digo, privilegiar un lado de la balanza. Lo mismo hacen los animales, con sus instintos, con su forma, siempre intentando, en cierta manera, privilegiar. Por lo tanto, para esos antiguos filósofos, lo verdaderamente humano era trascender esa especie de dualidad en la que vivimos apresados. Y ahora viene donde voy a tener muchos problemas para explicarme, ¿eh? Porque, a ver, la dualidad la entendemos todo, pero hablar de no dualidad, ellos pensaron que había una realidad anterior a esa dualidad. Dualidad del cielo y la tierra, por ejemplo, metafísicamente, la dualidad de Dios y el alma, etcétera, etcétera. Amigo, hay muchas parejas. Había, como digo, hay un origen anterior a esa dualidad a la cual llamaron no dualidad. Ahora vamos a ver el problema que significa el concepto de no dualidad, ¿eh? El problema es el siguiente, que si hablamos de algo que es no dual, no puedo hablar de ello, porque todo el lenguaje es dual. Todas las lenguas del mundo tienen sujeto y predicado. Por lo tanto, hablar de la no dualidad es imposible con palabras. Estoy hablando y no puedo expresarlo, ¿vale? Pensarlo también sería imposible, porque todo pensamiento está basado también en proposiciones, son ciertas, falsas, tienen también sujeto y predicado, sujeto, objeto, pensamiento y lo pensado. Por lo tanto, tampoco puedo pensarlo, ¿no? Porque es no dual, es una cosa que no tiene polaridades, ¿no? Vale. Quizás lo puedo ver, pero tampoco lo puedo ver, tampoco lo puedo percibir, porque toda dualidad, porque la percepción es dual. Yo soy el sujeto que os percibe ahora vosotros me percibís a mí y percibimos las cosas. Por lo tanto, tampoco lo puedo percibir. Llegado a este punto, cualquiera de vosotros podría indignarse conmigo y decirme: usted, señor, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una cosa que no se puede hablar de ella, nos está hablando de una cosa que no se puede pensar, nos está hablando de una cosa que no se puede percibir, por tanto nos está hablando de algo que simplemente no existe. Déjese de tonterías
y apague la conversación, ¿no? Tendrían todo el motivo para realmente formular esa objeción a lo que yo estoy diciendo, intentando expresar esa no dualidad. ¿Cuál es el gran truco aquí? ¿Cuál es la vía de salida de este callejón sin salida que les estoy planteando? La vía de salida es que, decían los antiguos sabios, que esta no dualidad se puede experimentar. Ahí tenemos el truco. No se puede percibir, pero se puede experimentar. ¿Cómo podemos entender esto? Para intentar un poco, como digo, es complicado, ¿eh? En la antigua India se decían que esta no dualidad, en realidad la estamos experimentando siempre, aunque no seamos conscientes, ¿eh? Pero volviendo al tema, en la antigua India se hablaba de 3 momentos privilegiados de la experiencia humana en los cuales vislumbramos esta especie de no dualidad. Estos 3 momentos privilegiados de la experiencia humana son, primero, la experiencia mística. Volvemos casi al punto de salida. Y cuando leemos a San Juan de la Cruz, cuando leemos a Santa Teresa, nos habla de esta unión mística. La palabra unión es importantísima en el misticismo de todas las religiones. Es una de las acepciones de la palabra yoga, que la otra acepción es técnica, una de las acepciones es unión, y por lo tanto, en la experiencia de los místicos nos habla de la unión del alma y de Dios en un solo chispazo de contemplación, etcétera, etcétera. Una vez más, si entre ustedes hay agnósticos, dirán, no nos sirve eso. Porque como yo no creo en el misticismo, para mí el misticismo es una forma de esquizofrenia, por lo tanto no me venga con esos cuentos que no me sirven. La tradición india remarca 2 momentos más, que igual nos pueden ayudar un poco más a entender de qué estamos hablando. El otro momento privilegiado que señalan es la experiencia sexual. Cuando realmente se produce y es plena, se produce realmente esa experiencia sexual completa, el orgasmo, para decirlo con una palabra clara, ¿no? Y los antiguos textos filosóficos, si se produce y cuando se produce, aunque sea por una fracción de segundo, esa sensación de que no existe ni el amante ni el amado y que los dos son uno, es muy rara, no es que sea tampoco tan frecuente, ¿eh? Y los antiguos textos filosóficos de la India nos hablan de que es como 2 amantes entrelazados en que por una fracción de segundo dejan de existir el uno y el otro, ¿no? El que sea una fracción de segundo no es importante, ¿eh? Porque lo importante es la intensidad de la experiencia, porque la no dualidad evidentemente trascenderá toda dimensión del tiempo. Bien, el tema de la experiencia sexual, de ahí tenemos el desarrollo de terapia, etcétera, etcétera. No quiero tampoco, porque es muy fácil caer en equívocos fáciles al respecto, no se trata ahora de tanto, ¿eh? Pero sí que se ha reconocido como algo de la experiencia humana ordinaria en humanos. Ya digo que volveremos a esto, era solo ahora un poco para ir marcando. Entonces, parar la mente para Patanjali no es caer en la oscuridad de la inconsciencia, sino todo lo contrario, es ser más conscientes que nunca y funcionar de la manera más perfecta. Lo digo esto para evitar malentendidos, ¿eh? Pues digo, parar la mente, todo el mundo dirá, ¿pero qué nos está diciendo este señor? Nos quiere volver a todos idiotas, y no, realmente no es lo que Patanjali decía. Por lo tanto, en esta exposición hablaremos pues mucho de la mente. La mente tiene una posición privilegiada dentro de los Yoga Sutras, ¿no? Hablar del concepto de la mente es muy complicado, ¿eh? Y soy muy consciente de las dificultades que vamos a tener. Pues la mente es la que fabrica conceptos. ¿Cómo vamos a pensar el pensamiento? Estamos realmente ante una tarea extraordinariamente difícil, ¿no? Los antiguos escritores en la India decían, es como intentar saltar sobre nuestra sombra, ¿eh? Intentamos saltar sobre nuestra sombra, la sombra salta, y no hay manera de conseguir, ¿no? Un poco cómo pensar la mente. Decir también, y esto me parece muy interesante, que la mente es la gran olvidada en el fondo de la modernidad. Sí, hacemos muchos estudios sobre la mente, tenemos una psicología muy, ¿no? Investigamos sobre la mente, ¿no? Pero cuando digo que la mente es la gran olvidada, porque todos prestamos mucha atención al cuerpo. Hacemos ejercicios de fitness, tenemos nuestros guías para hacer un programa de salud física. Yo no solo sé
que ahora, por ejemplo, os estoy viendo a vosotros, sino encima sé que sé. Y esa capacidad que tenemos de dar siempre un paso atrás y contemplar nuestros propios procesos, esa capacidad que tenemos de ser conscientes, es realmente algo distinto de la mente. Y es por eso que podemos meditar y podemos observar los procesos de nuestra mente. Sé que es complicado, lo vamos a ir explicando poco a poco, pero simplemente es una idea muy importante, porque en la tradición occidental hemos tenido esta tendencia a confundir mente y conciencia. Más aún, para nosotros, los occidentales, la conciencia es una propiedad de la mente. Es decir, nuestra mente puede estar consciente, como ahora, que estamos todos despiertos, estamos conscientes, o puede estar inconsciente como cuando dormimos, ¿no? Y tendemos a ver la conciencia como una simple propiedad de la mente. Para la tradición india y para la tradición de los Yoga Sutras es totalmente distinto. La mente es material, es un instrumento, y la conciencia es nuestra verdadera identidad, aquello que nos define como seres